Buenos días, profe. Buenos días, Omar. Buenos días a todos, muchachos. Bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días, profe. Buen día, Morales. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos maestro. días, Ixtli. Buenos días. Ya no vi quién fue, pero buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buen día, muchachos. Bienvenidos de nueva cuenta. Gracias por conectarse. Vamos a continuar con nuestro tema del circuito de capacitores. El día de hoy vamos a ver el circuito mixto de capacitores. Tengo por ahí un par de requerimientos en el chat. Déjenme ver qué dicen. Problemas con el programa 30. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Entonces, ahorita platicamos de esos programas 30 y 31. Debe ser Olga, la que me pregunta. Y lo del gradiente potencial también me preguntaba Vázquez Morán. Ok, denme oportunidad de avanzar con el tema y hacia el final de la sesión lo revisamos. Cómo calculamos el gradiente de potencial. ¿Vale? Para la tarea. Entonces, muchachos, permítanme tantito. ¿Qué lo pasó aquí? Voy a compartir mi presentación, muchachos. Vamos a revisar rápidamente lo que habíamos visto antes y la sesión pasada. En el primer caso vimos el circuito serie de capacitores, que es este que está aquí. Nada más vamos a revisar rápidamente pues, las características de este circuito, vamos a recordarlas. En el sentido de que recordemos que cuando conectamos capacitores en serie, la carga total que pueden almacenar esos capacitores es exactamente igual a la carga de cada uno de los capacitores. Esto es, las cargas individuales son iguales a la carga total. Es una característica del circuito serie. La capacitancia total resulta que es menor que la menor que se conecta aquí. Y la forma de determinar es usando esta ecuación que me dice que es la capacitancia total es la inversa de la suma de las inversas de cada una de las capacitancias individuales. Entonces eso me da siempre como resultado una capacitancia menor que la menor que yo conecte ahí. Esa es otra característica del circuito serie. Y también tenemos que en este circuito serie el voltaje que aplicamos al circuito se divide entre los diferentes elementos que conforman el circuito, en este caso, entre los tres capacitores, de tal suerte que el voltaje total de este circuito pues, resulta en la suma de los voltajes individuales de este circuito, de cada uno de los voltajes. Eso es para el caso de un circuito serie de capacitores. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el segundo ejemplo que vimos, porque ese se trataba de el circuito paralelo de capacitores. Voy a compartir la siguiente presentación en donde tenemos el circuito, permítanme, déjenme cerrar la otra, en donde tenemos las características del circuito paralelo de capacitores. Y ahí vamos a continuar trabajando el día de hoy. Pues en esta presentación veíamos que una manera
alternativa de conectar esos capacitores es esta conexión que se llama la conexión paralelo, en donde cada capacitor o cada extremo de cada capacitor va conectado directamente a la fuente de voltaje, y una de las características principales de este circuito es que el voltaje total que se aplica es el mismo, o es igual al voltaje que está entre los extremos del capacitor 1, igual al voltaje que está entre los extremos del capacitor 2, igual al voltaje que está entre los extremos del capacitor 3. Esto es, todos los voltajes son iguales. Pero además, la capacitancia total, o más bien, la capacitancia total del circuito, pues resulta que la puedo obtener sumando las capacitancias individuales. Y esto es porque las cargas que puedan eliminar cada capacitor puede almacenar una cierta carga, de tal manera que la carga total que pueden almacenar este conjunto de tres capacitores, pues resulta en la suma de las tres cargas. Y entonces esta forma de conectar los capacitores se utiliza para cuando queremos aumentar la capacitancia y desde luego aumentar la cantidad de energía o de cargas que se pueden acumular en esos capacitores. Desde luego eso aumentará la energía posible que podemos almacenar en ellos. Entonces esas son las características del circuito paralelo, muchachos. De cada uno de esos hicimos un ejercicio. Este fue el ejercicio de estos tres capacitores en paralelo, en donde vimos que pues efectivamente la capacitancia aumenta, resulta de la suma de las capacitancias individuales, que los voltajes en este caso todos son iguales al de la fuente, y las cargas individuales sumadas me dan la carga total. Y vimos que también podíamos calcular la carga total a partir de valores totales de voltaje y capacitancia. Entonces, ese es un resumen muy rápido de las características de los circuitos individuales, serie y paralelo. Porque el día de hoy lo que vamos a ver es un circuito mixto. Es un circuito como este que tenemos aquí a la vista, que ya no podemos identificar plenamente, al menos a primera instancia, como un circuito serio paralelo, sino que ya es una combinación de los dos. Y vamos a ver ahorita cuál es el proceso que vamos a seguir para resolver este circuito que llamamos un circuito mixto. Nuevamente, una combinación de un circuito serie y paralelo. Muchachos, hasta aquí el resumen. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿No hay? No, Muchachos, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, gracias. Entonces, si tenemos este caso, muchachos, este circuito como el que está mostrado aquí, vamos a empezar a identificar los elementos de este circuito. Tenemos un primer capacitor que llamamos el capacitor 1. Así en orden, como vamos, como si estuviéramos leyendo, este sería nuestro capacitor 2. Hacia abajo, nuestro siguiente punto, tendríamos un capacitor 3. Aquí tendríamos un capacitor 4. Y aquí tendríamos un capacitor 5. Todos ellos interconectados de la manera en que se ve ahí. Y para recordar fácilmente esos valores, vamos a referir, por ejemplo, este capacitor 1. Vamos a decir que tenga 10 microfaradios su valor. Este capacitor 2 que sea de 20 microfaradios. Este capacitor 3 de 30 microfaradios. Y así sucesivamente este capacitor 4 de 40 microfaradios. Entonces al capacitor 5 le corresponderían 50 microfaradios. Solamente para recordarlos fácilmente. Microfaradios. Y pues en este caso, como en los casos anteriores, pues vamos a aplicar un voltaje para poder cargar estos capacitores. Aquí un voltaje total. Vamos a decir que fuera del mismo valor de 50 volts. Para ver cómo vamos a resolver este circuito, hay que recordar que tenemos que calcular todo lo mismo que hemos calculado en los casos anteriores. Es decir, tenemos que calcular la capacitancia total, la carga total, la carga en cada uno de los capacitores, es decir, desde la carga 1 hasta la carga 5, la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4,
incluso la carga 5. Tenemos que encontrar sus valores. Y también tenemos que hacer lo mismo con los voltajes. Tenemos que encontrar el voltaje del capacitor 1, el del 2, el del 3, el del 4 y el del 5. Y entonces, para encontrar esos, tenemos que hacer todo eso. A ver, déjame ver qué dice en el chat. No sé qué me dices, pero bueno. Bien, muchachos, entonces vamos entonces a ver cuál es el proceso para encontrar esto. Ya tenemos ahí herramientas básicas que conocemos. Ya sabemos cómo se comportan los capacitores cuando están conectados en serie y en paralelo. Entonces vamos a usar esas herramientas para resolver este circuito. Lo que vamos a hacer entonces es identificar parte de este circuito que podamos ver claramente que están o encontrar capacitores que estén conectados en serie o en paralelo. ¿Alguien me pudiera decir de todos esos, cuáles podemos identificar que efectivamente están en serie o en paralelo? Aunque sea por pares o por tercias, como sea. ¿Se alcanza a ver? El 1 y el 2. Podría decir que están en par, por ejemplo, el 1 y el 2. El 1 y el 2, ¿pudiéramos decir que están en serie o como en paralelo? ¿Cómo? Paralelo. En paralelo. Bueno, ahí habría que ver. Habría que ver que En serio. para que estuvieran en serie, efectivamente deberían estar uno a continuación del otro. Voy a tomar el cursor más grueso para que lo veamos. Vamos a hacer este proceso, machos, para identificar. Voy a partir del borne positivo de la fuente y voy a empezar a recorrer el circuito. Encuentro mi capacitor 1. Está bien. Si me sigo derecho, encuentro el capacitor 2 y podría decir que el capacitor 2 está en serie con el capacitor 1, pero resulta que si veo, en realidad, aquí tengo una línea que me está estorbando para que estos estén efectivamente en serie, porque aquí hay una derivación hacia el capacitor 3. Entonces ya no puedo asegurar que el 1 y el 2 estén en serie. No es posible porque está esta línea en medio. Ahora, si en lugar de ir hacia el 2 me voy hacia el 3 y digo, estos dos estarían en serie, pero resulta que tengo esta línea que va hacia el capacitor 2, entonces tampoco puedo asegurar que estos dos estén en serie, porque esta línea está de más. Pero si me sigo, después del capacitor 1 me sigo derecho y encuentro el capacitor 2, y sigo esa trayectoria y encuentro el capacitor 4, veo que aquí el capacitor 2 y el capacitor 4 sí tienen una conexión que reconozco. ¿Cómo están conectados el capacitor 2 y el 4? Muchachos, ¿alguna idea? ¿En serie? ¿En Tal serie? vez. El 2 y el 4 estarían en serie porque estaría uno en continuación del otro. Y en este caso ya no hay ninguna otra línea que me estorbaba como en el caso anterior. Efectivamente están en serie. Recuerden que conectar en serie es conectar uno a continuación del otro. Terminal a terminal. Entonces, perdón, estoy aquí. Entonces, identifico que este capacitor 2 y este capacitor 4 están conectados entre sí nada más en serie. Entonces, estos dos forman un circuito serie. Nada más estos dos en este momento. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo identifico eso? Lo que voy a hacer es calcular una capacitancia equivalente que resulte, que me represente estas dos o que tenga el mismo efecto que estas dos en su conjunto. Y como están en serie, muchachos, muchachas, ¿cómo puedo calcular la capacitancia equivalente del capacitor 2 y el capacitor 4? ¿A qué sería igual? ¿Cómo la calculo? Están en serie. ¿Recuerdan cómo calculamos la capacitancia total de capacitores en serie? ¿A qué es igual? A1 Ajá. A 1. entre Ajá. 1 Ajá. entre C2 Muy bien, la capacitancia 2 más. más
1 entre C4. 4, muy bien. Entonces es la inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 4. Muy bien, gracias. Morales, no veo, no sé cuál es tu nombre, pero... Camila, maestro. ¿Camila? Sí. Ok, Camila, gracias. Entonces, 1 en el capacitor 2. El capacitor 2 es de 20 microfarads, entonces pongo 1 entre 20 por 10 a la menos 6 faradios, que es la capacitancia 1. Ay, faradios menos, digo más, 1 entre la capacitancia 4, que son 40 por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, con esto puedo calcular la capacitancia equivalente de estos dos capacitores que están conectados entre sí en serie. Bueno, vamos a hacer la operación, muchachos. 1 entre la inversa de punto de 20, pero ¿cuánto es? 1 entre 20. 0.05. 0.05, muy bien, 0.05. La inversa de 20. Y ahora la inversa de 10 a la menos 6 es 10 a la 6. Por 10 a la 6. Y la inversa 0. de... Permíteme tantito. La inversa de faradios es faradios menos 1. Ahora sí. La Es 0.025. 0.025. 0.25. Ok. Sí. Sí. 0.025 la inversa de 40. Igual por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Y entonces podemos calcular que la capacitancia equivalente 2,4 sería igual a 1 entre la suma de esas dos cosas. 1 entre, ¿cuánto es 0.05 más 0.025? Serían 0.075. 75, profe. Sí. Gracias. Por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Y entonces, ¿cuánto es la inversa de 0.075? 13. 13.33. 13.33, ok. 13.33. La inversa de 10 a la 6 es 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. Y la inversa de faradios a la menos 1 son faradios. Y este 10 a la menos 6 lo puedo cambiar por un... También se puede como 1.33 por 10 a la menos 5. También se puede, si corro el punto 1 hacia la derecha, sería lo mismo. Pero me interesa así porque puedo cambiar este 10 a la menos 6 por un submúltiplo. Y sería micro. Y entonces puedo expresar 13.36 microfaradios solamente. Perdón, Solamente para es poder comparar. 33. Ok, Es 13.33. 13.33. Sin problema, ahorita lo ajusto. 13.33, no 36. Es que es mi dislexia, perdón. 33 y este también me sobra aquí un pedacillo. 13.33 microfaradios. Lo dejo así, le decía a la compañera, porque me permite comparar, porque mis datos están dados en microfaradios. Entonces, Profe, ¿y si a mí pues, me sale 1.33? pero te dice por 10 a la 5, ¿no? A la menos 5. Ajá. Pues sí, es lo mismo. Es este mismo número, nada más que el punto está corrido hacia la derecha. Cuando tengo este número, cuando corro este punto hacia acá, tengo que reducir este exponente en un dígito y me queda la menos 5. Entonces, es exactamente lo mismo que esto. 13.33 por 10 a la menos 6 es 1.333 por 10 a la menos 5. Es lo mismo, nada más que está movido el punto decimal. Nuevamente digo, yo lo dejo así porque me permite comparar con los demás porque están expresados los datos originalmente en microfaradios. Porque si se acuerdan, decíamos que en el circuito serie, la capacitancia total siempre va a ser menor que la menor. Entonces, tengo aquí dos capacitores, uno de 20 y uno de 40 microfaradios. Y la capacitancia que estamos obteniendo de ese conjunto de esos dos capacitores es de 13.33 microfaradios, es decir, es menor que el de 20, y con eso corroboro que efectivamente estoy obteniendo una capacitancia menor.
Sí, lo conveniente es que lo expresemos así para poderlos comparar. O sea, podemos escribirlo como sea, pero aquí el punto es que vayamos comparando si efectivamente nos está dando un resultado adecuado. Porque si obtuviéramos un valor más allá de 20, por ejemplo, de la capacitancia equivalente de estas dos, tendríamos que empezar a sospechar que hicimos algo mal, que hay un resultado incorrecto. Y entonces, si lo tengo en otro exponente, ya no me puedo dar cuenta si se parece, si es menor, si es mayor. Por eso lo conveniente es expresarlo en la misma potencia para poderlo comparar. Muchachos, hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Bueno, tomar eso como un no. Voy entonces a ver que cuando yo hago esto, lo que pasa con este circuito es que lo simplifico. Es decir, ya lo puedo redibujar. Voy a tener una fuente. Y a esa fuente van a estar conectados varios capacitores. Pero resulta que este capacitor 2 y 4 ya no existen como tal, sino que en lugar de este capacitor 2 y 4 tengo ahora un capacitor equivalente que tiene el mismo efecto que esos dos juntos. Y ese sería este que estoy dibujando ahorita. Perdón, aquí me faltó uno. Voy a atravesar aquí aunque ya no me quede la línea. Voy a identificar. Tengo aquí el capacitor 1 que no le he hecho nada. El capacitor 3 que tampoco le he hecho nada. El 5 que tampoco le he hecho nada. Pero este 2 y 4 lo junté en uno solo. Entonces aquí tengo el capacitor 2 y 4. Ese tiene este valor que acabamos de encontrar aquí. Lo que estoy haciendo es sustituirlo por un equivalente. Y entonces así sigo. Nuevamente hago mi análisis, voy del positivo, avanzo. La pregunta es si identifican ahorita en este momento capacitores que estén en serie o capacitores que estén en paralelo. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? ¿Sería paralelo? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Sería 1 y 5? 1 y el 5, ¿no? 1 y 5. El 1 y el 5 estarían en paralelo, nada más que les estorba el capacitor 3. Está ahí en medio de los dos. El 3 y el 2, el capacitor 2, 4. Ajá, muy bien. Aquí el 3 y el 2, 4 sí podríamos identificarlos. Que este 3 y este 2, 4, estos sí están en paralelo. Aquí no hay nada que se interponga, porque si yo agarro el 1 y el 5, en medio está el 3. Y entonces ya no me dejan que pueda hacer un paralelo con el 1 y el 3 y el 5. Entonces, si vamos al extremo del circuito y vemos, como nos dijo ahorita no sé si fue Claudia, quien me dijo esto, el capacitor 3 y el 2, 4 sí están en paralelo. Entonces, puedo seguir por ahí, ahora calculando una capacitancia equivalente de estos dos capacitores, el capacitor 3 y el capacitor 2, 4. Tengo que combinarlos en uno solo. ¿Cuánto sería esto? ¿Cómo sería esto? Si los dos están en paralelo, ¿a qué sería igual esta capacitancia 3, 2, 4? ¿Cómo la puedo encontrar? ¿Qué tengo que hacer para encontrar su valor? Creo que solamente es la suma de estas cargas individuales. Muy bien, pero no son las cargas, son las capacitancias. Sí. Sí, sería la capacitancia 3 más la capacitancia 2, 4. Y efectivamente, por ser un circuito paralelo, así podríamos calcular esa capacitancia 3, 2, 4. La capacitancia 3, dijimos, es de 30 microfaradios, de acuerdo con el dato que tengo ahí. 30 microfaradios. Y la capacitancia 2, 4, ¿cuánto vale? 13.33. 11.33. 13.33, ¿no? Que acabamos de calcular Sí. arriba. 13.33 microfaradios. Y entonces, ¿cuánto es 30 más 13.33? 43. 43.33. 43.33 microfaradios. Y esa sería mi capacitancia total. Bueno, mi capacitancia equivalente
de estos capacitores 3, 2 y 4. Y bueno, cuando hacemos esto podemos nuevamente redibujar nuestro circuito, hacerlo un circuito más simple, porque ahora nos quedaría que el circuito sería algo como esto. Tenemos un capacitor 1 que no hemos tocado, sigue estando ahí en su posición, y luego tenemos un capacitor 3, 2, 4, que es el conjunto de todos estos, y un capacitor 5. Entonces nuestro circuito quedaría así de simple, donde este sería el capacitor 1, este sería el capacitor 3, 2, 4, es un capacitor equivalente que tiene el mismo efecto de los otros 3, y este sería el capacitor 5. Y entonces la pregunta es, ¿qué identificamos en este circuito ahora, muchachos? ¿Cómo están conectados estos 3 capacitores? En serio. En serie. En serie. Sería. Como ya están en un circuito serie puramente los todos, entonces ya puedo calcular ahorita, ya puedo calcular mi capacitancia total. Porque la capacitancia total de este circuito, sabiendo que están en serie, ¿a qué sería igual? ¿Cómo calculo esta capacitancia total? La capacitancia 1 más la capacitancia de 3, 2, 4 y la 5. Ajá. Pero sería la inversa, ¿no? Porque están en serie. Es la inversa de la capacitancia 1. Más la inversa De la capacitancia. de la capacitancia 3, 2, 4. Porque es la que está en serie con esa. Más la inversa de la capacitancia 5. Las 3 están en serie, entonces tengo que sacar la inversa de la suma de las inversas. Entonces esto va a ser la inversa de, nuevamente, 1 entre la capacitancia 1, dijimos 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6 faradios. Más la inversa de la capacitancia 3, 2, 4. ¿Cuánto vale esa? 43, ¿no? 43.33. 43.33. Y también son micros, es decir, por 10 a la menos 6. Y más la inversa de la capacitancia 5, que dijimos que es de 50. 50 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6 faradios. Bueno, vamos a hacer estas operaciones. La capacitancia total va a ser igual a 1 entre la inversa de 10, muchachos. 0.1 por 0.1 10. por 10 a la 6, porque es la inversa de 10 a la menos 6. Por 10 a la 6 faradios a la menos 1 más la inversa de 43.33. ¿Cuánto es? 0.023. Por 10 a la 6. 0.023. Está bien el valor, Misael. Nada más déjame. Vamos a terminarlo aquí con parte por parte. 0.023 por 10 a la 6 faradios a la menos 1, y luego más la inversa de 50 me da 0.02. 0.02 por 10 a la 6 faradios a la menos 1. Y bueno, ahí me quedó muy fea. La capacitancia total entonces es 1 sobre, muchachos, la suma de los 3 de abajo. 0.1 más 0.023 más 0.02. Eso me da 0.332. No, a ver, chécale. 143. 0.143. 0.143. 143 por 10 a la 6. La 6 faradios a la menos 1. Y si sacamos la inversa de 0.143, ¿cuánto nos da? 6.99. 6.99. Ya nos había dicho Misael ahí en el chat que era 6.989. Vamos a dejarlo en 6.99 para
cerrarlo ahí. 6.99, este 10 a la menos 6, pero eso 10 a la 6 se convierte en 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, faradios. Y entonces esto nuevamente lo puedo representar como 6.99 microfaradios. Y les digo, me conviene dejarlo así porque puedo comparar. Ahora, 6.99 microfaradios es menor que el capacitor 1 de 10 microfaradios, que el capacitor 5 desde luego de 50 microfaradios, e incluso que el capacitor 324 que calculamos en 43 microfaradios. Entonces considero que esta capacitancia total está bien porque al final quedaron conectados en serie estos tres capacitores. Entonces ya tengo aquí la capacitancia total del circuito. Finalmente lo que puedo hacer es redibujar por última ocasión este circuito e indicar que pues el efecto de todos esos capacitores quedó reducido a un solo capacitor que tiene esa capacitancia total. Es como si tuviera solamente un capacitor conectado de ese valor que tiene una capacitancia total de 6.99 microfaradios. Y aquí tengo aplicado un voltaje total. Y la pregunta es, ¿qué podríamos seguir? ¿Con qué podríamos seguir para resolver este problema? Ya que conocemos la capacitancia total, ¿qué podríamos calcular ahora? ¿Alguna idea? Los voltajes de cada uno. Tendríamos que llegar al punto en que Carga tenemos que calcular ese voltaje, pero para calcular ese voltaje necesitaríamos tener pues la carga en cada uno. Entonces todavía nos falta un poquito para llegar a ese punto. ¿Alguna otra idea? Está bien, pero ¿alguna otra idea? Q1 más Q2. Podemos calcular Q1. Para calcular Q1 necesitaríamos el voltaje 1, por ejemplo. Tampoco lo conocemos ahorita. Entonces, sí es algo que vamos a llegar a hacer más adelante, pero todavía no podemos. Tengo ahorita voltaje total y capacitancia total. Con esos dos valores, ¿qué puedo calcular en este momento? La carga total. La carga total, muy bien, gracias. Entonces aquí tengo que la capacitancia total, voy a escribir de una vez aquí el valor, 6.99 microcoulombs. Y entonces con estos dos valores que tengo, puedo calcular sin problema la carga total. Y la carga total, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo la calculo? El voltaje por la capacitancia total. Ajá, el voltaje total por la capacitancia total. Muy bien, el voltaje total pues, es el que aplicamos al circuito, son los 50 volts. Y la capacitancia total es la que acabamos de calcular en 6.99 microfaradios. Si multiplicamos 50 por 6.99, ¿cuánto nos da? 349.5. 349.5. Entonces ese es el resultado de la carga total, 349.5. Ese micro que no operé, lo pongo aquí. Micro. Las unidades de la carga. Coulomb. Coulombs. Entonces tengo 349.5 microcoulombs. Esa es la carga total de este circuito. Esta es esta carga total, la que puede almacenar este circuito. Y una vez que han calculado la carga total, muchachos, muchachas, se trata de regresar hacia arriba, hacia el circuito original. Esto es de aquí, me voy a regresar para acá. Y estoy viendo que aquí tengo una carga total que acabamos de calcular. Y pregunto, y a ver si se acuerdan, ¿cómo es la carga total en un circuito serie con respecto a las cargas individuales? Iguales. Son iguales, entonces de aquí que acabamos de poner, podemos determinar cuánto vale esta carga 1, cuánto vale esta carga 2, 3, 4, 3, 2, 4, y cuánto vale esta carga 5. Solamente haciendo uso de esa
esa consideración, dado que estos 3 capacitores están conectados en serie, puedo asegurar, sin temor a equivocarme, ahorita que la carga 1 es igual a la carga 3, 2, 4 y también es igual a la carga 5 por el hecho de que los 3 están conectados en serie y la carga total de esa conexión en serie es de 349.5 microcoulombs. Entonces resulta que con esta simple consideración ya tengo directamente el valor de al menos el de la carga 1 y la carga 5. Ya puedo saber, ya puedo expresar su valor. Y además tengo ahí otro valor que me sirve. Bueno, entonces ya que tengo esas cargas, los puedo de una vez para ponerlas aquí, irlas poniendo aquí para ver qué voy teniendo. Entonces, carga total ya la tengo, 349.5. Aquí son microfaradios, estos son microfaradios y estos son microcoulombs. Y decíamos que la carga 1 y la carga 5 son iguales, entonces puedo de una vez escribirlas aquí. La carga 1 también es de 349.5. Y la carga 5 también es de 349.5. Microcoulombs. ¿Sale? Entonces, vamos hasta aquí, muchachos. Entonces, ¿qué sigue? Una vez que ya supe cuánto valen las cargas, la carga 1, la 3, 2, 4 y la 3, la 5, con los datos que tengo ya me es posible calcular lo que sigue. Y lo que sigue es que yo pueda calcular cuál es el voltaje aquí. Por ejemplo, el voltaje en el capacitor 1 sería este voltaje 1. Como ya conozco la carga y la capacitancia, puedo calcular este voltaje 1. Como ya conozco la carga y la capacitancia, puedo calcular este voltaje 5. Y como ya conozco la carga y la capacitancia, puedo calcular este voltaje 3, 2, 4. Y entonces esto es lo que vamos a hacer a continuación. Calcular estos voltajes, porque al menos este que estoy marcando ahorita me va a hacer falta para poder seguir resolviendo. Y los otros pues son los datos que me están pidiendo acá. La pregunta es ahora, ¿cómo calculo el voltaje 1, por ejemplo? ¿A qué sería por definición igual el voltaje 1? Carga entre capacitancia. ¿Carga cuál? Por Carga capacitancia. 1 sobre capacitancia. Carga 1 sobre capacitancia 1, muy bien. Entonces, si hacemos eso, la carga 1 dijimos que es igual a la 2, 3, 4, la 3, 2, 4, la 5 son 349.5 microcoulombs entre la capacitancia 1 que son 10 microfaradios. Y entonces resulta que los micros se van a eliminar. 349.5 entre 10 me da 34.95. 34.95 volts. Eso va a ser el voltaje del capacitor 1. El voltaje 1. Nos queda un minuto, muchachos, en el reloj. Les voy a pedir que en cuanto se termine la sesión, si no me doy cuenta, nos reconectemos para seguir resolviendo. No vamos a terminar, pero vamos a avanzar un poquito más. Entonces, de la misma manera puedo calcular, muchachos, el voltaje 5. Ya que conozco ahorita la carga 5, pues puedo sin ningún problema recordar que este voltaje 5 va a ser la carga 5 entre la capacitancia 5. Perdón, capacitancia 5. Mientras más rápido lo quiero hacer, más me equivoco. Entonces, si se termina, nos reconectamos, muchachos, para continuar. Los espero. Capacitancia 1, capacitancia 5, perdón. 349.5 microcoulombs entre 50 microfaradios. ¿Cuánto me da eso? 6.99. ¿6 punto qué? 99. 6.99, ok. Y ese es el voltaje